considerar esta mañana unos minutos este pasaje que cuando yo lo estaba leyendo a mí me ha traído una tremenda bendición, me ha traído una tremenda revelación, porque encuentro en este pasaje una de las cosas que Jesús siempre prometió fue un descanso verdadero. Y mi tema para esta mañana es descanso verdadero. En el capítulo 11 del libro de Mateo, en su versículo 25 al 30, encontramos estas palabras. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce al Hijo sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Siéntense. Cuando leemos este pasaje que acabamos de leer, encontramos, mis hermanos, verdades absolutas que no se pueden cambiar. Hoy vivimos una generación de personas con una ansiedad terrible, personas que viven con un estrés que los ha llevado literalmente algunos al panteón. Algunos su estrés los está llevando a consumir su energía, algunos están tan cansados, tanto mentalmente como emocionalmente, y no digamos físicamente, por el mismo trajín que vivimos en nuestro diario vivir. Pero Jesús en este pasaje ofrece un descanso no tanto físico, sino el descanso que el Señor en este pasaje nos va a mostrar. Es ese descanso que toda alma necesita, que todo espíritu necesita. Pero para poder tener ese descanso hay varios requisitos. No todas las personas dentro de la congregación, dentro de una iglesia, logran entender el descanso que el Señor ofrece. Y cuando nosotros entendemos lo que Jesús en este pasaje nos quiere revelar, vamos a tener una tremenda, ¿qué le digo yo?, bendición al considerar la oferta que Jesús le hizo a las personas fatigadas. Este llamamiento que él hizo a las personas es un llamamiento para nosotros también hoy. Y los elementos que aquí vamos a mencionar son necesarios para un descanso verdadero en Jesús. Lo primero que quiero considerar es: para obtener un verdadero descanso necesitamos humildad. ¿Qué necesitamos? Humildad. Si ustedes ven que Jesús en el versículo 11 hace una oración y dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahora noten cómo dice en las siguientes párrafos: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste, que dice, a los niños. Quiero que pongan su atención en la palabra estas cosas. ¿Qué significa estas cosas? Las realidades espirituales del reino. Mis hermanos, el reino de Dios es intangible. ¿Qué significa eso? Es algo que no se puede tocar, pero es una realidad para la vida de una persona. Y entonces Jesús dice aquí: escondiste estas cosas. Está hablando de las cosas que no se pueden ver con los ojos físicos, pero que ahí están. Y entonces cuando dice el Señor que Él las escondió de los sabios y de los entendidos. Eso quiere decir que las personas cuyo conocimiento es lo más importante en esta vida,
difícilmente vayan a entender los misterios del reino de los cielos. Por eso dice el versículo, lean conmigo: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Jesús aquí en este pasaje está condenando a las personas cuyo conocimiento de las verdades, hermanos, eran limitadas solamente por la sabiduría humana. O sea, muchas personas querían entender a Jesús con su escaso conocimiento humano. Muchos querían comprender las verdades de Jesús sencillamente con lo que ellos sabían, con su propia inteligencia. Y por eso cualquier persona que dependa de la sabiduría humana, que dependa de su pobre conocimiento, difícilmente podrá entender los misterios del reino de los cielos. Muchas personas, cuando escuchan hablar de Dios, cuando escuchan hablar del reino, su mente siempre sale a rebatir. Y cuando una persona solo está confiando en lo que sabe, en el pobre conocimiento que uno llega a adquirir, difícilmente, hermanos, logrará entender estas cosas que el Señor dice ha escondido de los sabios y de los entendidos. Por eso es importante que usted y yo entendamos que Jesús está haciendo una advertencia. ¿Y contra quién está dirigiendo la advertencia? Contra los fariseos. Los fariseos eran un grupo de religiosos, pero estos religiosos eran gente muy preparada intelectualmente, y Jesús tiene que, hermanos, hacer una diferencia. Los rabinos de aquellos tiempos, que eran los maestros, los escribas que se dedicaban a escribir volúmenes de libros, eran gente muy pensante, muy intelectual, gente con demasiado conocimiento. Pero Jesús les dice esta mañana: si ustedes quieren conocer los misterios de mi reino, no lo pueden hacer a través de la mente humana, del pobre conocimiento humano. Deben hacerlo por la vía correcta. ¿Y cuál es la vía correcta? Miren lo que dice: de los sabios y de los entendidos, y la revelaste, que dice la palabra, a los niños. Ya vamos a llegar qué significa ahí cuando dice se la revelaste a los niños. No está diciendo que lo que él sabía se lo había revelado a un grupo de patojos. No, aquí niños no se refiere a un grupo de niños físicamente, sino los niños siempre se asocian con humildad, con sencillez. Usted mira a un niño, el niño fácilmente puede recibir lo que uno le dice. Si usted le promete a un niño cualquier cosa, el niño inmediatamente lo va a recibir y no lo va a cuestionar. ¿Por qué? Porque su humildad, su inocencia le hace aceptar sin cuestionar lo que el Padre le está ofreciendo. Y Jesús dice aquí: si ustedes no tienen la actitud de un niño, si no son humildes en su espíritu, no esperen tener el descanso que Jesús ofrece. El contraste entre un sabio es que el sabio se cree por su conocimiento. El niño, por su inocencia, acepta lo que se le está ofreciendo. Y eso es lo que Jesús está enseñando en este pasaje. Vamos a 1 Corintios 2:9. ¿Por qué mucha gente no logra entender los misterios del Señor? ¿Por qué mucha gente le cuesta aceptar las verdades que el Señor tiene para nosotros? Miren lo que dice 1 Corintios 2:9. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que dice que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. En otras palabras, para conocer las cosas de Dios, usted debe primero ser como un niño. ¿Y qué significa el de ser un niño? Debe comenzar por ser humilde, por aceptar que la verdad que Dios tiene es absoluta. Mis hermanos, esto que aquí dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, no se puede percibir con los oídos físicos ni con los ojos físicos, sino todo lo que Dios ha prometido debe nacer de un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso aquí en Mateo 11, volviendo otra vez a Mateo 11, nuestro texto base.
¿Cuántos de nosotros nos la llevamos, digo yo, de inteligentes, de que conocemos, de que sabemos? Mis hermanos, la inteligencia no es mala, sino lo malo es confiar en lo que yo sé, en lo que yo creo en mi mente. Cuando usted pone su confianza en su conocimiento, usted deja de percibir las cosas que Él tiene preparadas para ustedes. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene cosas preparadas especiales para nosotros? Pero entonces tenemos que aprender que la inteligencia humana priva de conocer los misterios que Dios tiene para nuestras vidas. Y por eso aquí dice la palabra: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste. ¿A quién se las revela el Señor? Dice: a los niños. Vamos a leer Mateo 18:3, por favor. Mateo 18:3. Dice: y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis, por favor, observe lo que dice la palabra, os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis, que dice, en el reino de los cielos. ¿Por qué mucha gente no ha entendido a Jesús en su vida? Porque actúa, o sea, ya estamos. Cuando aquí dice no hacéis y volvéis como niños, no está hablando de que tengo que gatear como un niño, tengo que jugar como un niño, tengo que hacer como un niño. No, está hablando una vez más de la humildad y de la esencia que el niño tiene. ¿Y cómo es un niño? En esencia, inocente. Un niño en su manera de pensar es inocente, que todo lo cree sin cuestionar absolutamente nada de lo que se dice. Y los fariseos, los rabinos, cuestionaban todo lo que Jesús hablaba. Cuando ellos oían hablar las palabras de Jesús, muchos de ellos decían: eso que está diciendo no es posible. Jesús muchas veces hablaba de que Él iba cuando Él dice: destruid el templo y en 3 días lo voy a construir. La mente de los rabinos, la mente de los religiosos decían: imposible. Eso nos costó a nosotros 40 años para construir, y como tú en 3 años lo vas a levantar. ¿Pero por qué? Porque ellos no tenían la revelación de la palabra. Ellos pensaban que Jesús estaba hablando de un templo físicamente, pero estaba hablando de su cuerpo, estaba hablando de Él. Y cosas como esas no entendieron los fariseos, los rabinos, porque ellos todo lo razonaban con su mente humana. Y mientras nosotros razonemos todo con la mente humana de las cosas que el Señor nos enseña, nunca vamos a poder disfrutar del verdadero descanso que Él nos ofrece. Por eso la Biblia dice aquí: si no os volvéis, si no os hacéis como niños, no entraréis. No dice ni siquiera, hermanos, a la iglesia, sino dice: no entraréis ¿en dónde? En el reino de los cielos. Lo que nos puede privar del verdadero descanso es el orgullo. El creer que yo sé, el creer que yo puedo, el creer que no hay nadie como yo y nadie me puede enseñar lo que yo sé. Hermanos, nosotros tenemos que aprender que solo los verdaderos que tienen descanso en Jesús son humildes. Quiero que lean por favor en Salmo 138:6. Este pasaje es un pasaje precioso que David escribió, y él describe de la siguiente manera. Salmo 138, verso 6. Usted y yo tenemos que aprender a depender completamente de Cristo, iglesia. Ahí donde comienza el verdadero descanso. Dependencia. Digan conmigo: dependencia. ¿Verdad que los niños dependen totalmente de los padres, sí o no? Los niños desde que se levantan, mamá, papá, comida. El niño depende para su ropa ¿de quién? De nosotros. Él estudia, ¿de quién depende él que se pague la colegiatura? Usted como papá. El niño tiene una dependencia absoluta de su papá. Y esa es la actitud que en este tiempo nosotros tenemos que manifestar a Dios. Que Él sea nuestra total dependencia. Que todo lo que yo tengo, lo que yo soy y lo que yo necesito, siempre no olvide que hay un ser supremo al cual yo necesito depender. Y eso es lo que dice Salmo 138, verso 6. ¿Ya lo encontraron? Porque Jehová es excelso y atiende. ¿A quién atiende? Dice. ¿A quién atiende nuestro Padre?
Sí, hermano, cuando yo reconozco mi necesidad, cuando yo voy a Él y digo, Señor, yo dependo de ti, ahí usted capta la atención del Padre. ¿Por qué? Porque Él está viendo que usted tiene una necesidad. Pero el orgulloso, dice la palabra, ni siquiera lo alza a ver. ¿Con qué razón hay mucha gente con unas cargas bien pesadas, con unas luchas bien duras que no logra superar? ¿Por qué? Porque en su orgullo cree, es que yo sé, déjenme, yo puedo, yo soy inteligente, yo estudié esto, estudié aquello, no, a mí no me va a enseñar nadie. Vaya, si usted cree así, siga con sus cargas. Pero mi Biblia dice en este versículo 6, lea conmigo, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Pero miren la segunda parte, mas al altivo mira de lejos. ¿Y quién es el altivo aquí? El que no reconoce a Jesús en su vida. El altivo aquí es aquel que no quiere nada con el Señor, el que no quiere, hermanos, tener comunión con Jesús. Los que se creen sabios e inteligentes no tienen ningún tipo de compañerismo con el Señor. ¿Me explico? Y no estoy diciendo aquí que usted no puede estudiar, que no puede, no estoy hablando de esa sabiduría, sino estoy hablando de ese intelecto que el hombre, aunque no estudie, hay gente que es testaruda. Hay gente que aunque no tenga ni sexto primaria, pero es bien orgullosa. Y hay gente que tiene títulos, y yo conozco que es gente bien humilde. ¿Por qué? No estoy hablando de ese tipo de inteligencia, estoy hablando de no reconocer a Jesús como el Señor y el gran sustentador de mi vida. Por eso aquí dice, más al altivo mira, como dice, de lejos, no, ni siquiera lo puede ver. Leamos por favor Isaías 57:15. Este otro pasaje es poderoso, porque miren, si usted y yo queremos que el Señor camine con nosotros o estar en su presencia, tenemos que confiar, tenemos que entender que la revelación solo viene con los humildes, con la humildad. Isaías 57, verso 15. Me dicen amén cuando yo lo tenga. Lea conmigo, dice: porque así dijo el alto y sublime, como dice él, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Ahora noten cómo el Señor lo dice aquí: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde, que dice, de espíritu. ¿Con quién está el Señor? Dice, con el quebrantado y humilde de espíritu, con aquel que todos los días reconoce su necesidad de Jesús, su dependencia de Él. Y por eso cuando una persona vive humillada, quebrantada, esas personas, yo les puedo asegurar, no es que no tengan problemas, sino lo que ellos tienen es que el mismo Dios que aquí está diciendo, yo habito con los quebrantados, con los humildes, es el que los levanta, es el que los sostiene y es el que les da fuerzas para seguir hacia adelante. ¿Cuántos quieren tener esas fuerzas? ¿Cuál es la actitud que debe tener su corazón? Quebrantamiento y humildad. Dice el versículo, y para hacer, miren cómo dice la palabra, vivificar. La palabra en este pasaje, hermanos, vivificar lo traduce como una palabra que quiere decir descanso. ¿Dónde está el verdadero descanso para el ser humano? En la presencia del gran Dios. La palabra vivificar ahí es descansar. Eso es lo que significa en la palabra literal, descansar. Entonces, ¿qué ofrece el Señor? Dice el versículo, estamos leyendo, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los que, dice, hermanos, quebrantados. Entonces, cuando más me quebranto, cuando más dependencia tengo del Señor, más fuerzas tengo adentro para poder descansar en Él. No importa las circunstancias que estoy viviendo, Él es el descanso verdadero. Pero ¿qué necesitamos? Un espíritu humilde. Humildad. ¿Qué necesitamos? Dije, es lo primero que Jesús dijo. Yo escondo los secretos míos, pero no se lo voy a dar a los que creen que saben. Se los voy a dar a los humildes, a los que son como niños.
A los que se humillan, a ellos se los voy a revelar. Eso es lo que Jesús está diciendo en Mateo 11. Ahora, quisiera que leéramos, por favor, volvamos otra vez a Mateo 11. Vamos rápidamente. Este texto tiene una tremenda belleza que, como dije cuando lo estaba leyendo, dije, gracias Señor, porque tú dejaste tu descanso para nosotros. Verso 26. ¿Qué dice el verso 26? Miremos la revelación que está aquí. Sí, Padre, porque así te agradó. Y dice el verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce a algunos sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo, que dice, lo quiera revelar. Noten que aquí Jesús sigue orando y sigue diciendo, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Aquí usted ve una declaración divina de Jesús. Aquí hay dos elementos especiales que hay que ponerle cuidado. Primero, Jesús habló diciendo, mi Padre. Aquí miren ustedes en el versículo, dice, sí, Padre, porque así te agradó. Verso 27. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre. ¿Saben? Escuchen lo que le voy a decir. En este pasaje es la primera vez donde Jesús menciona la palabra mi Padre. Todas las veces que él había referido, se había referido como Padre. Pero en este pasaje es donde él por primera vez revela y él escribe mi Padre. Ahora, ¿por qué Jesús ahora dice mi Padre? Porque él está haciendo una comparación y está diciendo, mi Padre y yo somos uno. Cuando él dice mi Padre, está diciendo somos uno, pero hay algo más interesante, porque dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. ¿Qué cosas son las que Jesús, el Padre, le había dado a su Hijo? Le había dado toda autoridad. ¿Qué le había dado el Padre a su Hijo? Cuando él dice mi Padre y yo somos uno, él está diciendo lo que es de mi papá es mío, y eso significa que los dos somos uno. Ahora yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué necesitamos la revelación de Jesucristo? ¿Por qué usted necesita conocer personalmente a Jesús? Porque si no tiene a Jesús, usted no tiene autoridad en nada en la tierra. El único que nos da autoridad en la tierra es la presencia de Cristo Jesús. Por eso aquí lo dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué significa esto, hermanos? En el versículo que estamos leyendo entendemos que Jesús tiene autoridad en el cielo y en la tierra sobre Satanás. ¿Sobre quién tiene autoridad Jesús? Y él, cuando vino a la tierra, lo demostró. Cada vez que el diablo se hizo presente, él lo venció. El Padre le dio autoridad a Jesús sobre demonios, le dio autoridad sobre enfermedad, sobre los elementos de la naturaleza. Hermanos, Jesús tuvo autoridad y tiene autoridad sobre el cuerpo, sobre el alma, sobre los discípulos mismos, sobre todo lo que el Padre le puso. Él tuvo y tiene autoridad. Pero entonces, ¿qué necesitamos nosotros entender? Que no es la religión. No basta con un intelecto para echar fuera demonios. Necesitamos conocer al Hijo, al que tiene la autoridad. Y el que tiene al Hijo tiene autoridad. ¿Por qué? Porque esa autoridad le fue dada únicamente al Hijo. ¿Y dónde está el Hijo? En nosotros. Así que si usted esta mañana dice, pastor, no sé qué me pasa, estoy pasando por un momento difícil y no sé cómo echar fuera este espíritu. Hay un espíritu que me está estorbando. Hay un espíritu que está molestando mi mente. Hay un espíritu que está molestando mi cuerpo. Hay un espíritu que está molestando mi matrimonio. Entonces,
conozca a Jesús personalmente y usted tendrá autoridad para decirle a ese espíritu: en el nombre de Jesús te ordeno fuera, porque la Biblia dice que Él tiene autoridad y el que tiene al Hijo tiene esa autoridad. Yo no sé qué le esté estorbando esta mañana, yo no sé qué le esté molestando en este día, pero lo que sí sé es que el que conoce al Hijo tiene esa autoridad que fue dada del Padre Celestial. Esa es la revelación que necesitamos entender. Por eso Jesús aquí lo está revelando. ¿Me explico esta mañana? Digan todos conmigo: tengo la autoridad de Jesús. La tomo esta mañana, porque la autoridad de Jesús está en mí. Y por esa autoridad yo me levanto hoy contra toda enfermedad, contra todo espíritu, contra todo estorbo, contra todo lo que me estorba esta mañana, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al que tiene la autoridad esta mañana. Pero esa autoridad solo va a ser revelada a los que son como niños, a los que aceptan esa autoridad, a los que dicen: Señor, sé que soy un inútil, sé que no soy el mejor letrado, sé que me trabo para hablar, pero yo acepto esa autoridad. Esa es la autoridad que le fue dada a los humildes. A los humildes. ¿Me explico esta mañana? Ahora, sigamos para avanzar. ¿Qué necesitamos, hermanos? Miren la segunda parte, verso 28, 29 y 30. Dice: la invitación es una invitación general para todos los que estaban en ese momento. Y la invitación es: venid a mí todos los que estáis, que dice, fatigados y cargados, y yo os haré, que dice, descansar. Ahora, la invitación que Jesús hace en este llamado era para todo el público, como lo hace el día de hoy. Él sigue invitando a todas las personas. Sin embargo, hemos de ver aquí en esta palabra que, hermanos, la palabra fatigados aquí en este versículo significa trabajar hasta el sudor y el agotamiento. ¿Alguna vez usted ha ido a trabajar duro, de manera que ha trabajado demasiado duro y usted se ha cansado tanto que ya no puede ni siquiera moverse, tal vez ya ni levantarse? Usted quiere desplomarse en la cama y que nadie lo moleste porque su cuerpo ya no da más, ya no da más. Aquí en la palabra descansar habla eso, que una persona que está cansada es que ha trabajado duro y está tan fatigado que ya no tiene ni fuerzas para levantarse. Pero aquí no está hablando de un trabajo físico, sino estaba hablando de la condición de los hombres, cómo se encontraban en aquellos tiempos. Jesús conocía el corazón de las personas y Él decía: aquí hay mucha gente demasiado cansada, demasiado agobiada, gente que ya no tiene ánimo para nada, gente que ha perdido el deseo hasta de vivir, gente que ha perdido las ganas de soñar, gente que ha pensado suicidarse porque ya no tiene ni las fuerzas. Para ellos es mi descanso. Por eso la invitación es general. Y aquí puede el Señor invitarnos a todos: vengan a mí. ¿Y qué dice el versículo? Yo les voy a dar descanso. Ahora, aquí, para poder recibir este descanso, hermanos, necesitamos entonces entender una cosa. Cuando Jesús dice la palabra que llama a los cansados, entonces Él espera que los que vengan tengan dos elementos. Número uno, fe. ¿Qué necesitamos? Él puede invitarnos hoy a todos los que estamos aquí. Yo no sé cómo está su espíritu, cómo está su alma, pero usted necesita fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: venid a mí. Y esa palabra venid a mí significa creed en mí. Es lo que estaba diciendo Jesús a sus discípulos: vengan a mí. Él les está diciendo: crean que yo tengo la solución, crean que yo puedo, crean que yo tengo autoridad. Y yo pregunto esta mañana: ¿alguien cree todavía en Jesús? ¿De verdad cuántos de los que están aquí creen que todavía Él puede? Esa es la invitación: creer en mí. Está diciendo: confíen en mí.
soy suficiente para poder darle a usted lo que necesita. Él dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Eso es lo que él ofrecía a la gente, y los que se acercaban a él decían: sí, Señor, yo creo que tú eres mi Señor. Señor, yo creo que tú me puedes sanar, yo creo que tú me puedes perdonar, yo creo que tú eres mi Señor, yo creo que tú me llevarás al cielo. Toda esa gente que se acercó a él fue gente que recibió descanso, porque tuvieron fe en lo que él decía, en sus palabras. Los fariseos no, los maestros de la antigüedad no. Ellos todos, no, ¿cómo vamos a recibir algo de este es carpintero? ¿Qué de bueno se puede recibir de este si este yo lo conozco? Conozco a su mamá María, conozco a su papá José. Este pobretón no tiene nada. Y como ellos rechazaron a Jesús, nunca recibieron ni la vida eterna. Pero los que venían a él y le decían: sí, Señor, creo, estos hoy están sentados seguramente a la diestra del Padre, o están en el lugar de descanso. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con amor, recibieron la palabra con fe. Por eso Jesús dice: venid a mí. Es una invitación que Él nos hace esta mañana. ¿Cuántos tienen fe que Él está en medio de nosotros? Y la segunda cosa que Él espera para recibir el descanso es sumisión. ¿Qué quiere decir sumisión? Quiere decir entrega. Miren lo que dice el verso: yo os haré descansar. Pero para eso usted tiene que leer el verso 29. El verso 29 es muy clave, iglesia. Con esto voy cerrando esta mañana. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y miren, el yugo era era hecho de madera. Entonces venían los carpinteros y hacían los yugos de madera, les hacían su lugar para que cuando el animal, en este sentido, cualquier animal podría arrastrarle una carga, entonces el yugo se ponía encima del cuello del animal. Eso significaba sumisión. Desde el momento que el animal era puesto el yugo encima, el animal literalmente estaba listo para trabajar, y el animal no podía resistir, no podía renegar. ¿Por qué? Porque tenía que someterse a lo que el dueño, a lo que el amo le estaba poniendo encima del cuello. Y Jesús utiliza la figura de un yugo y dice: señores y señoras, ¿quieren de verdad tener un verdadero descanso? Van a tener que llevar un yugo. Van a tener que dejar que en sus cuellos se ponga un yugo. No literal, sino es un yugo espiritual. Y sabe, los rabinos eran personas que no se dejaban enseñar por nadie. Los rabinos eran personas que no obedecían a nadie. Estos decían: ¿y qué nos pueden enseñar ustedes? Nosotros somos los maestros, a nosotros nadie nos va a enseñar nada. Y saben, queridos hermanos, cuando una persona no permite que el yugo de Jesucristo se ponga encima, ¿sabe qué yugo va a llevar usted? El yugo de la desobediencia. De todas maneras, todos vamos a arrastrar un yugo. Digan conmigo: yugo. Si no es Jesús el que está, el que usted permite que le ponga su yugo, usted va a cargar un yugo. Y hay yugos que son tan pesados que ¿sabe qué hacen esos yugos? Hieren. Cuando un yugo se ponía encima de un animal, y el animal era un animal que no se dejaba y se mantenía así, ¿cómo se dice? Retobeando, ¿sabe qué hacía? El cuello se lastimaba. Se le lastimaba el cuello. Y así vive mucha gente en la iglesia. No, yo la verdad vengo a la iglesia, pero que el pastor me diga que tengo que hacer algo, no lo voy a hacer. Que el pastor me diga que voy a dar mi ofrenda, que lo dé él, pero yo no. Que el pastor me diga que voy a orar, pero yo oro a mi manera. Siga así, que usted sigue lastimándose. Siga así en su rebeldía. Siga así desobedeciendo a Cristo. Siga haciendo lo que usted se le dé la gana. Siga, que no hay problema. Lo que yo sí sé, que los que no se dejan poner el yugo por Jesús siempre salen lastimados. Siempre. Pero los que nos dejamos poner el yugo: Jesús, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer por tu obra? Jesús, heme aquí. Jesús, quiero hacer tu voluntad, no importa que me cueste. ¿Usted cree que los animales, cuando les ponen el yugo, ellos si pudieran hablar, qué dirían, iglesia?
Estoy seguro que hay animales que dirían: quítame eso de encima, ¿cómo pesa? Y eso es muy pesado. Así es el yugo del mundo, pesado. El yugo del pecado es pesado. Digan conmigo: pesado. Hermanos, es tan doloroso que por eso Jesús dijo: ustedes se fatigan y se cansan. ¿Por qué? Porque tienen un yugo encima que no les permite a ustedes avanzar. Pero si ustedes cambian y se vuelven, número uno, humildes, se vuelven hombres de fe y se dejan someter por Cristo, entonces lo que va a producir el yugo no es pesadez, sino es alegría, es gozo. El versículo 29 dice: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. ¿Qué tenemos que aprender de Jesús? Manso. Cuando el padre le dijo: hijo, te voy a tener que poner un yugo para ir a la tierra, Jesús no pestañó y dijo: correcto, papá, estoy listo, heme aquí, ponlo. Y Jesús vino a la tierra con gozo. ¿Cómo vino a la tierra? Él no retobió. Él vino a la tierra a cumplir el plan de Dios, y lo cumplió de una manera alegre. Y Jesús nunca lo ve usted en la historia. Si lean los evangelios, nunca van a encontrar a Jesús con un espíritu decaído, con un espíritu sin ánimo, con un espíritu sin fuerzas. Al contrario, en medio de todo dolor, en medio de toda prueba, Él siempre tenía fuerzas. ¿Por qué? Porque el yugo que tenía encima era un yugo de descanso. Por eso Él dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar el verdadero descanso para sus almas. ¿Dónde está el secreto del verdadero descanso? Señor, aquí estoy. Si el yugo que ahora lleva usted es muy pesado, siga diciendo: Señor, aquí estoy. Simplemente quiero cumplir tu voluntad. Señor, si me toca pasar esta prueba, si me toca pasar esta lucha, si este es parte de tu voluntad, aquí estoy. No voy a renunciar. Sigo haciendo tu voluntad, sigo haciendo tu obra. Las personas que hacen eso, wow, pesada puede ser la carga externamente, pero el alma liviana como el águila. Su alma está tan libre como el águila. No se me va a entender. Hay gente que vive muy agobiada internamente y físicamente. ¿Y por qué? Porque el yugo que lleva en el pescuezo no es el yugo de Jesús, sino el yugo de sus propios afanes. Termina leyendo, mira lo que dice el verso 30. Ahí está el secreto del descanso. Mis hermanos, el verso dice 16, verso 30. Porque mi yugo, ¿qué dice? Porque mi yugo, ¿qué dice Jesús? En otras palabras, fácil es liviano, no pesa. Usted está sin Cristo, está alejado de Él. Usted está sufriendo porque quiere. Venga, acérquese. Porque mi yugo es fácil y ¿qué dice? Y ligera mi carga. El descanso es algo que el Señor nos está ofreciendo. Jesús, mis hermanos, nos está diciendo: si usted lleva mi yugo, sus corazones van a estar libres, van a poder ustedes hacer lo que dice la palabra. Quiero terminar leyendo Jeremías 6:16. El descanso que Jesús ofrece es un descanso para los que deciden poner su yugo de Él. Y eso habla de obediencia. Eso habla de una persona que reconoce quién es el Señor en su vida. Jeremías 16. Es 6:16. ¿Qué tenemos que hacer a partir de esta mañana, iglesia? Por favor, quiero que piense qué tipo de yugo está llevando usted. ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Es liviana? ¿Disfruta usted el estar con Cristo o es muy pesado lo que usted está haciendo? Y el Señor dice en Jeremías 6:16: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea, que dice, el buen camino, y andad por él. Y hallaréis, que dijo Jesús, la palabra, descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Fue la respuesta de este pueblo. Párese y medite: Señor, ¿cómo está mi relación contigo? Párese y diga: Señor,
¿Qué tipo de yugo es el que estoy llevando encima de mí? Y la Biblia dice, hallaréis descanso. ¿Para dónde dice? Para vuestras almas. ¿Alguien de ustedes necesita un verdadero descanso esta mañana? Humildad, sencillez, reconocimiento. Si hay soberbia, no espere usted soportar la carga, no la va a poder aguantar. Y lo más probable es que tire la carga y se ponga otro yugo. Pero esta mañana pónganse de pie los que esta mañana deciden llevar el yugo de Jesús y dicen: Señor, yo quiero estar caminando contigo todos los días. Yo quiero, Señor Jesús. Esta mañana vamos a pedirle a todos los que necesitan descanso. Si usted esta mañana está aquí y usted dice: yo necesito